Bien, el diálogo ahora es con el doctor José Luis Esper. Es candidato a presidente de la Nación, docente universitario, fundamentalmente economista. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, tanto tiempo que no hablábamos. Un saludo especial de Alfredo Blanco para vos. Don ¿Qué Alfredo tal? Blanco, qué grande. Gran saludo para él, por favor. Gran saludo, gran persona, gran persona. Para él. Bueno, a ver, José Luis, política y economía son temas centrales en este momento. Los deslices del presidente de la Nación con respecto a este tema del aislamiento, el tema de los presos, el tema de la pandemia, el tema de la economía, son muchos temas para abarcar, pero me gustaría una primera impresión general de cómo ves el país en este momento. Bueno, a ver, el país está sufriendo, como casi todos los países del mundo, la pandemia. A ver, la pandemia afecta a todos los países del mundo y en todos los países del mundo, quien más, quien menos, todos han hecho algún tipo de cuarentena. Y la cuarentena provoca, tiene consecuencias en materia económica muy duras, independientemente del país. Todos los países hacen cuarentena, todos los países sufren la pandemia y en todos los países, como consecuencia de la cuarentena, que es encerrar en sus casas y no permitirles trabajar a las personas, es que se te derrumba la economía, obviamente, porque la gente deja de trabajar porque está encerrada en su casa. Entonces, estas cosas van a pasar en Argentina y están pasando en Argentina. O sea, hay cosas de las cuales Argentina no se va a escapar porque ningún país escapa. Ningún país escapa de la pandemia, ningún país escapa de la cuarentena y ningún país escapa del derrumbe de la economía que ocurre como consecuencia de la cuarentena. Esto es común a todos los países. Hasta acá no hay nada que sea particular de la Argentina, sino que esto ocurre en todos los países y Argentina es uno más. Ahora, hay dos cosas que llaman la atención de la Argentina que no ocurre en el resto de los países, o por lo menos los países civilizados a los cuales sería bueno imitar. Las dos cosas que nos diferencian para mal es el desprecio con el cual la Argentina, encarnado por su propio presidente, ha tratado la economía desde el primer día. El presidente prácticamente trató de chicaneros a los que le manifestábamos nuestra preocupación por las consecuencias económicas de la pandemia, cuando en el resto de los países, desde el primer minuto de la cuarentena, empieza a haber preocupación por los gobiernos de cómo salvar de la quiebra que la cuarentena provoca en el sector privado, porque la gente, el comerciante deja de vender, el industrial deja de producir, el autónomo y el monotributista dejan de facturar, el asalariado no cobra o cobra parte de su salario, no todo. Esta es una primera cosa que diferencia mucho a la Argentina para mal del resto de los países. La poca preocupación de la Argentina o del gobierno, mejor dicho, de Argentina, por lo que le pasa al sector privado como consecuencia de la cuarentena. La otra cosa que la diferencia es la falta de obsesión por los países de salir de la cuarentena, en el caso argentino, perdón, todos los países obsesionados por salir de la cuarentena y la Argentina tranquila con la cuarentena, al punto que el gobierno nacional ya ha dicho que por lo menos faltan 2 periodos más, o sea, probablemente 30 días más de cuarentena de este tipo con todo cerrado. Entonces, estas dos cosas, estos dos hechos que demuestran tanto desprecio por la economía, ya sea por tomar medidas inicialmente y por salir de la cuarentena de una manera responsable, por supuesto, con distanciamiento, con barbijos, es lo que hace la gran diferencia de Argentina respecto al resto del mundo. Dos diferencias que hacen todo un mundo diferente, porque la Argentina, cuando llega la pandemia, no estaba pasando por un buen momento económico, sino que veníamos de 2 años de recesión, producto de la crisis económica a la cual el muy mal gobierno de Macri había llevado al país. Entonces acá viene una etapa de enorme preocupación económica para mí, que es el quiebre de empresas, el quiebre de sectores y yo creo una nueva onda de pobreza que vamos a tener. Ahora, en este escenario que vos planteás, concretamente bastante amplio y yo diría que duro desde el punto de vista de las consecuencias, ¿qué se puede esperar? ¿Cómo se sale de esto? Bueno, en primer lugar, para no andar vendiendo humo, cosa que no es mi estilo, olvidémonos de
gastar tiempo y energía en cuándo termina las consecuencias económicas o la pandemia. Yo te diría, recién en Argentina, recién ahora, estamos empezando a ver las consecuencias económicas de la cuarentena, que es una consecuencia de la pandemia, a su vez. O sea, recién ahora estamos empezando a ver el drama económico que vamos a vivir como consecuencia de la pandemia y el mal manejo económico y de la cuarentena de parte del gobierno del presidente Fernández y también de los gobernadores de provincia, ¿no? Porque acá no hay ningún inocente. Yo no puedo entender cómo en ciudades o provincias donde no hay infectados prácticamente o no hay muertos, que siga toda la economía completamente cerrada. Esto es un absurdo. En esas ciudades, en esas provincias, con cuidado, con distanciamiento, con barbijo, se debería poder producir. En Argentina estamos preocupados por caminar 500 metros a la redonda para despejarnos y no para cómo volver a laburar. Es una cosa de loco. Es decir, yo te diría, Argentina va a una caída del producto muy fuerte. Probablemente el producto caiga este año no muy diferente a lo que cayó en 2001-2002, cerca del 10-11%. Vamos a ver una inflación sobre el final del año muy alta, probablemente anualizada al final del año y el año que viene den cerca de 3 dígitos. Dependiendo de cómo se financia el mega déficit fiscal, vamos a ir a mayor o menor, perdón, desestabilización del mercado de cambios, el dólar va a seguir subiendo, la inflación va a seguir acelerándose y vamos a ver qué hace el gobierno frente a todo esto. Consecuencias que se podrían haber evitado si desde el primer día el gobierno, en lugar de tomar como una chicana la economía, lo hubiera tomado como una genuina preocupación heredado de la cuarentena, ¿no? Ahora, ¿cómo se explica? En este marco, puede decir que el gobierno no tiene un plan para salir de la cuarentena y para salir después de la pandemia. Es decir, no hay un plan económico serio, responsable, para que la Argentina se encolumne a la vez para poder enderezar un poco el problema económico. Ahora, el tema es el siguiente. El dólar estaba en 60 pesos, hoy está en 120, ha aumentado prácticamente un 100%. El tema es, cuando pase todo esto, ¿cuál va a ser el dólar de referencia de costo para las empresas y qué repercusión va a tener esto en el consumo? Bueno, te decía recién, yo creo que la caída de la actividad económica este año va a ser fenomenal. De la mano de la caída de la actividad económica va a estar la caída del consumo. En la actividad económica, el PBI va a caer cerca de lo que cayó en 2001-2002, 10-11%. El dólar, sin duda que va a seguir subiendo. Salvo el Banco Central podrá aguantarlo un tiempo vendiendo reservas del Banco Central, con alguna medida cavernícola como la que nos tiene acostumbrado el Banco Central de Miguel Pese, prohibiendo la compra de dólares, pero a la larga el dólar sin duda va a seguir subiendo, te diría. La duda es en qué momento las brechas empiezan a achicarse un poco, porque hoy la brecha, el oficial lo tenés en 69 pesos, el blue, el informal, el que podemos comprar libremente, el negro, está en 118, 120 pesos, prácticamente el doble. La pregunta es, ¿la brecha se sigue ampliando o en algún momento se achica? Yo creo que probablemente se agrande un poco más y en algún momento el gobierno se va a ver obligado a devaluar más fuerte el oficial, porque siempre va a ocurrir lo que ocurre cuando la brecha es muy grande, la subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones para hacerte de los dólares baratos, ¿no? Es decir, no le queda otra solución que devaluar. A la larga esto va a terminar en cada vez más devaluación, digamos. Primero se devaluarán los dólares negros o los dólares libres y a la larga se va a devaluar el dólar oficial que hoy está en 68, 69 pesos según el Banco Nación. A ver, lamentablemente, a ver, en economía como siempre podés hacer lo que querés, lo que no vas a poder evitar son las consecuencias. Inicialmente el gobierno debería, desde el primer día que lanzó la cuarentena, el 20 de marzo, debería haberse preocupado por qué hacer con la economía. Porque es obvio que si el sector privado queda encerrado en su casa sin poder ir a trabajar, la economía se iba a derrumbar. No entiendo de dónde sacó el presidente que los que le pedíamos medidas urgentes desde el primer día, no hoy como ha lanzado ahora el gobierno, éramos chicaneros. No, era mostrar una verdadera y genuina preocupación de la mejor buena fe acerca de las consecuencias económicas tremendas que tienen las cuarentenas. Y la otra cosa que le marcamos, pero hoy es más necesario que nunca,
La cuarentena tiene que terminar urgente, de manera responsable, tomando los cuidados, pero esta cuarentena cavernícola tiene que terminar. Basta de esta cuarentena cavernícola, vamos a una cuarentena inteligente. ¿Qué significa esto? Donde no hay contagiado, que se libere la actividad comercial, productiva, empresarial. Y se aíslen solamente los contagiados, que se hagan test, no estamos testeando a nadie, que se le compren a los médicos los equipos médicos suficientes y adecuados para que no se enfermen, que se importen la cantidad necesaria de respiradores para poder atender a los enfermos graves que seguramente vamos a tener. Hay que empezar a trabajar de otra manera, salvo, y esto no hay que descartarlo, ya hay que ponerlo sobre la mesa, que esta cuarentena cavernícola, donde no se hace nada más allá de meter a la gente dentro de su casa, y el derrumbe económico que eso significa, sea aprovechado para otro fin. Porque cuando uno ve el default de la deuda pública, que hemos salido de las negociaciones por acuerdos de libre comercio en el Mercosur, que acá están prohibidos los vuelos internacionales hasta marzo del año que viene, que están prohibidos los vuelos nacionales de cabotaje hasta septiembre, que se liberan presos de toda índole, hasta los asesinos también. Uno empieza a ver un armado de cosas donde Argentina se cierra al mundo y empieza a liberarse a delincuentes. Entonces ya no estamos hablando de, ¿es simplemente una cuarentena esto? ¿O acá hay un objetivo político de un orden raro que uno no está viendo obnubilado por la cuarentena? Porque esto de que la gente, de manera fanática, incorrectamente, está apoyando esta cuarentena cavernícola, también podría ser aprovechada por el gobierno por todas estas señales para fines non santos, más allá de la cuarentena, ¿no? Vos decís que, digamos, esto es producto quizás de un poder bifronte, es decir, la autonomía de Fernández está prácticamente condicionada por, digamos, la injerencia de Cristina Fernández de Kirchner y algunos sectores que propician precisamente debilitarlo a Fernández. Sí, a ver, yo no llego a saber si Fernández le han torcido el brazo o Fernández es parte de la maniobra y tampoco sé si la maniobra es tan clara. Lo que digo que empieza a haber elementos que si uno los junta arman un modelo o mejor dicho, permiten esbozar la hipótesis de una intencionalidad que a lo mejor sin la pandemia y sin la cuarentena hubiera sido más difícil de llevar a cabo. O sea, acá cuando uno junta la pieza, Argentina aislada del crédito internacional, porque hoy estamos en default y parece ser que el gobierno coquetea con el default. Aislada del mundo porque no pedimos apoyo del Fondo Monetario. Aislada del mundo porque nos salimos de las negociaciones de libre comercio en Mercosur. Aislada del mundo porque tenemos suspendidos los vuelos internacionales hasta marzo del año que viene. Encerrados en nuestras casas por la cuarentena, más encerrados porque no se puede circular por las rutas, encerrados porque no hay vuelos hasta septiembre, liberación de presos, políticos barra no políticos y delincuentes abiertos como algunos asesinos que están liberando. Acá hay una cosa, ¿hay espacio para pensar en una cosa extraña? Yo diría que sí. Llamo la atención de que esto hay que empezar a mirarlo y empezar a evaluarlo de manera muy cuidadosa. Lo concreto, de todas maneras, más allá de esta especulación, lo concreto es que vamos a un derrumbe económico fenomenal que habrá que ver cómo el gobierno lo maneja. José Luis, vos insististe varias veces en que se lo advertíamos al presidente. ¿Coincidís con la posibilidad, ya que se armó un grupo de especialistas en tema de pandemia, en temas infectológicos, coincidís la necesidad del presidente de juntarse con economistas para tratar de analizar con más detenimiento y profundidad la verdadera situación del país? Bueno, yo también lo dije de entrada. Yo afortunadamente esto ya lo escribí a los 9 días de lanzada la primera cuarentena. El 29 de marzo yo ya lo escribí y dije que era necesario no solo otro enfoque económico, sino también dije es urgente salir de la cuarentena que se acaba de anunciar de manera civilizada, responsable y seria. Y también dije hay que constituir un consejo de sabios en materia económica que balancee al consejo de sabios
sanitaristas, epidemiólogos, porque si no vamos a terminar en la dictadura de los epidemiólogos o de la dictadura sanitarista, de la dictadura de la salud. Siempre es bueno balancear, siempre es bueno los balances, siempre es bueno los pesos y contrapesos. Nunca es bueno el poder omnímodo ni la opinión única. Por eso yo creo que era necesario, yo ya no sé a esta altura si tiene sentido, probablemente siempre es mejor tarde que nunca, pero bueno, ya el momento de balancear la cosa pasó en algún lugar, aunque debo asignar alguna chance de que sea importante, que todavía siga siendo importante, que todavía siga siendo significativo tener un consejo económico. Pero el momento en algún lugar ya pasó, te diría, porque el daño económico ya está infligido. El derrumbe económico que se está produciendo y que se avecina obedece a que de entrada no hubo eh, un consejo económico que dijera, señor presidente, está todo bien con esta cuarentena que está lanzando, pero piense desde el minuto uno en cómo salir de esta cuarentena de manera seria, profesional y cuidadosa, y desde el minuto uno, aún dentro de la cuarentena, mientras está en esta cuarentena, de la cual hay que salir pronto para evitar males económicos irreversibles, piense qué hacer con la economía para también evitar daños irreversibles. Ahora Argentina va a una caída del producto fenomenal, a un aumento de la pobreza fenomenal, a quiebra de sectores, quiebra de empresas, lamentablemente por no haber hecho las cosas en su momento. De todas maneras, para ser constructivo, no solo creo que sería bueno, insisto, en tener su consejo asesor, aunque creo que a lo mejor el mayor poder ya pasó, sino que todavía se pueden hacer cosas para evitar un daño mayor. Por ejemplo, hay que suspender totalmente las leyes laborales vigentes y permitirle a las empresas que cierren el acuerdo laboral con sus trabajadores que pueda bancar la empresa y que pueda bancar el trabajador, con el salario que sea, con la jornada laboral que sea, porque hay que preservar el bien superior que es el empleo acá. Y el empleo depende de que la empresa no quiebre. Hay que salvar empresas para que la empresa no quiebre y si el empleo no desaparezca. Es necesario también urgente tener otra ley de quiebras para evitar que la empresa, cuando entre en concurso, se pare y empiece con los despidos, las suspensiones, etcétera. Hay que permitir, al mejor estilo de Estados Unidos, al mejor estilo del Chapter 11, que las empresas continúen funcionando a pesar de entrar en concurso. Y la otra cosa también muy importante es que la parte del Estado que está cuarentenado sin trabajar, que baje su gasto, o sea, que no se cobren todos los salarios en el sector público que se están cobrando, para evitar que el déficit fiscal salte tanto. Es necesario compensar con baja de gasto público en la parte del Estado que no trabaja por estar cuarentenado, la explosión del gasto público que está ocurriendo y que es necesario hacer para salvar al sector privado. Urge también que se implementen las medidas correctas que el gobierno ha decidido para salvar al sector privado. Se han anunciado muchas medidas en el sentido adecuado, pero que no llegan a la empresa, no llegan al autónomo todavía por demoras en la implementación. Ya llevamos casi 40 días de cuarentena y todavía el sector privado no ha recibido un solo salvavidas en serio de parte del Estado. José Luis, y bueno, ahora viene el tema del acuerdo. El acuerdo con los bonistas, el acuerdo con los acreedores extranjeros. Dicen algunos, que la posibilidad de llegar a 2023 implicaría generar recursos internos entre 60 a 80 mil millones de dólares que la Argentina los podía aprovechar de acá hasta 2023 cuando empieza a pagar. ¿Vos cómo ves esto? ¿Ves la posibilidad de llegar a un acuerdo? Mira, La implosión mundial, la implosión no tengo, mundial, no, sí, ¿puede perdón, afectar a la perdón, perdón. Argentina? Mira, no puedo pronosticarte con seriedad si Argentina va a llegar a un acuerdo o no con sus acreedores. De eso no tengo idea. Eso es una decisión muy política, te diría. Es una decisión estratégica, conceptual, de geopolítica incluso, de qué alineamientos querés tener si defaulteás. Así que es una decisión que escapa a la decisión meramente económica o el juicio meramente económico. Es una decisión más política que económica. En eso no tengo ninguna capacidad de pronosticar políticamente para dónde va a ir el gobierno con el caso de la deuda externa. Lo que sí te digo es que está mal, estúpido y hasta ridículo plantear las cosas como un juego de suma cero, en el sentido de que vos, plata que le pagues al acreedor es plata que vos te perdés de ganar.
A ver, si todo fuera como Argentina piensa, que estafar a tu acreedor está bien porque es juego de suma cero, el mundo viviría defaulteando la deuda y el mundo vive con la regla contraria a la Argentina. El mundo vive de respetar los acuerdos, vive de respetar las reglas, porque no es un juego de suma cero respetar las reglas, es un juego de suma positiva para las dos partes. Pero dado que estamos hablando de una de las partes, el país endeudado, que es la Argentina, sin duda que para Argentina sería muy beneficioso evitar un default. O sea, sin duda que para Argentina sería muy beneficioso pagar la deuda, llegar a un acuerdo con los acreedores y no defaultear. Es muy fácil, te diría en algún lugar, evitar este problema que tenemos con la deuda externa, que es usar reservas internacionales para pagar la deuda de los acreedores, llegar a un acuerdo con el fondo está desesperado por prestarle plata a los países que están con todos con problemas por la cuarentena y el coronavirus, y de esa manera uno transitaría el 2020 sin entrar en default y dejaría para un año que luce en principio sin la preocupación de la pandemia como más tranquilo para poder negociar la deuda. Hoy estamos negociando la deuda en el medio del fragor, de la calentura, de la guerra contra el coronavirus. No me parece que sea un momento apropiado para negociar la deuda, salvo que se quiera utilizar la pandemia para defoltear la deuda, seguir aislando a la Argentina del mundo e ir al modelo más parecido a la Venezuela de Chávez que otra cosa. Ojo que esto, insisto, puede ser una cosa que esté detrás de todo lo que se está haciendo. No digo que sea el escenario más probable, pero digo que es un escenario que ya no empieza a estar tirado de los pelos. Empecemos a mirar un poquito por abajo de la superficie, porque a lo mejor debajo de la superficie nos encontramos con que la Cámpora y Cristina han logrado imponerse o negociar con Alberto Fernández y hay un intento más serio de lo que muchos piensan de llevar a la Argentina un destino venezolano. Hay un dato significativo, de acuerdo a lo que decís desde el punto de vista político, y que se agrega concretamente a la degradación de la institucionalidad y de la justicia. Complementado todo esto con lo que venís diciendo, implica de alguna manera serios riesgos, no solamente para poder generar previsibilidad y cierta confianza hacia el exterior, sino para la parte interna de nuestro país, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. A ver, estando Cristina como vicepresidente de la Nación, no es un carguito, es la segunda persona más poderosa de la Argentina luego del presidente. Estando Cristina Kirchner y su amor por Venezuela, por Cuba, me parece que hay que ser un poco pícaro y empezar a tratar de mirar las cosas debajo de la superficie. Y debajo de la superficie no habría que descartar que detrás de el default de la deuda externa, la salida de las negociaciones internacionales del Mercosur, la suspensión de los vuelos internacionales hasta marzo del año que viene, la suspensión de los vuelos domésticos hasta septiembre, el gobernar por decreto y no convocar al Congreso, etcétera, sean todos mojones de un camino hacia un país aislado del mundo y más del estilo de Chávez. A lo mejor no Venezuela exactamente, pero porque en un modelo más de empresas recuperadas, de cooperativas, de pobrismo, como le gusta al Papa Francisco, ¿no? Me parece que no hay que ser inocente en esto, por eso hago una crítica muy fuerte a la población que así a ojos cerrados quiere más cuarentena, más cuarentena y más cuarentena. No tengan tanto miedo, Argentina, no tengan tanto miedo. Las cuarentenas se pueden hacer de manera mucho más inteligente que la nuestra, sin correr riesgo de salud, mucho menos sin correr riesgo de muertes y además que no se equivoquen. Por más cuarentena que hagamos, en algún momento la economía habrá que abrirla y ese día el riesgo de contagio va a existir. Y ese día a lo mejor hay que volver a cerrar la economía porque así se han manejado todos los países que están luchando contra el coronavirus. Se abre la cuarentena, en cuanto explota el número de enfermos se lo vuelve a cerrar. No es un camino de una sola vía como nos han hecho creer. Fantástico que hemos aplanado la curva, todo bien, perfecto. Felicito al gobierno de Fernández por esto. Pero que no pensemos que matar a la economía para matar al coronavirus es la única manera. Hay maneras más civilizadas de luchar contra esto, corriendo riesgos, pero de manera responsable se puede luchar contra la pandemia. ¿Ok? El impuesto a la patria, No, ¿qué no, no, opinas? no. Acá no hay que pagar más impuestos. La gente no da más de pagar impuestos. Primero que, a ver, olvidémonos por un poquito de la realidad, vamos a la teoría.
Los que piensan en este impuesto, ¿qué creen? ¿Que los ricos no pagan impuestos ya? ¿Qué creen? ¿Que los ricos nos dan trabajo? Como para que el impuesto que se les va a cobrar no lo trasladen al trabajador con menos salario. ¿Qué creen los que piensan en este impuesto? ¿Que son estúpidos los ricos? ¿Que los ricos se hicieron No, ricos no, porque son tontos? no, te preguntaba esto porque digo, vos has hablado mucho de la posibilidad de la recuperación económica en la República Argentina y esto depende mucho del sector privado. Al sector privado, mientras lo sigas atacando con una agresión de impuestos, me parece que pocas posibilidades hay de que ese sector privado invierta en la República Argentina o vuelva a invertir en la República Argentina, ¿no? Sí, no, yo lo que te decía es que es absurdo el impuesto este a los ricos, el impuesto patriótico. Ya la gente que está en blanco en Argentina es un verdadero esclavo impositivo de la cantidad de impuestos que paga. La gente que está en blanco en Argentina paga impuestos como en ningún lugar del mundo. No hay otro lugar del mundo donde el que está en blanco paga impuestos como acá. Entonces dejémonos de hinchar con pagar más impuestos. Si la política se gastó la montaña de impuestos que los que están en blanco pagan, ese es otro problema. Entonces veamos los Claro. gastos de la política y bajemos Ahora los vos gastos de decías, la política, bajémosle los salarios a los funcionarios públicos, bajémosle los salarios a los empleados públicos que hoy no trabajan porque están cuarentenados, bajémosle los salarios a los ñoquis, en todos los niveles de gobierno, no solo nación, sino en las provincias, en los municipios. Ahí está la fuente del problema, no está en los pocos impuestos que pagan los ricos, cuando en vos realidad decías pagan recién, muchos impuestos. por ejemplo, sí, no, vos decías recién, por ejemplo, con el tema del acuerdo. De no llegarse a un acuerdo, esto traería muchas dificultades, no solamente al país, sino también a las provincias. Pues las provincias, por ejemplo, como Córdoba, que están endeudadas en un 95% en dólares, creo que va a ser muy difícil poder salir de un espectro de esta naturaleza. No, no, para mí el default hay que evitarlo, pero por todos los medios, simplemente por una razón. Porque hay que, a ver, una pandemia hay que razonarla no con ideología liberal, comunista, socialista, peronista, no, es sin ideología una pandemia, es con sentido común nada más. Hablando del Por último, déficit y de la deuda, vos te tenés que asegurar que no te quede una sola fuente de financiamiento del déficit, sino que tenés que tener abierta toda la fuente de financiamiento y y por haber. ¿Para qué? Para no cargar las tintas sobre una sola. Dado que el déficit fiscal te va a explotar como consecuencia de la caída en la recaudación por la recesión, por la cuarentena, y te va a explotar también por la explosión del gasto público, para el correcto salvataje que hay que hacer del sector privado, dado entonces que te va a explotar el déficit fiscal, sería ideal no cargar las tintas sobre una sola fuente de financiamiento, la emisión monetaria. Por lo tanto, es ideal, por lo menos, que te quede una segunda fuente de financiamiento, que es la deuda. Ahora, para poder colocar deuda, que es algo estrictamente necesario, dado que te va a explotar el déficit, tenemos que evitar entrar en default. Por eso hoy es importante no entrar en default. ¿Entendés? por último, la emisión. ¿Qué hacer cuando esto prácticamente ha aumentado un 40%, 42% la emisión monetaria? ¿Qué hacer? ¿Rescatarla con la ELIC o generar, como dicen algunos colegas tuyos, una moneda corona? ¿Me entendés? Para No, tratar no, de no, no... no, no. Dejémonos de hinchar con las cuasimonedas, eso fue un recurso cavernícola del 2001-2002. Por lo menos hagamos alguna cosa más o menos bien. Si vas a emitir dinero, emití dinero del Banco Central, o si no, coloca deuda. Deuda del Banco Central, deuda del gobierno. Acá, lamentablemente, la recomendación sería evitemos el default para que el mercado de crédito mantenerlo vivo y poder colocar algo de deuda pública para evitar que haya un tsunami de visión que te haga volar el dólar, perder reservas innecesarias y hacer explotar la tasa de inflación. José Luis, te agradezco mucho. Gracias por la gentileza que has tenido, gracias por Ha este sido un diálogo. placer. Ha sido un placer. Un abrazo. Chao, un saludo a todos los cordobeses. Muy buenas tardes.